Hoy venimos a lo que quiso ser el Oklahoma español. Pues en la ruta de hoy comenzaremos en Cobanera, subiremos por el Valle del Rudrón, hablaremos de la orografía del terreno, cuáles son las condiciones necesarias para que se dé petróleo y para que se embolse, hablaremos a lo largo de la historia de todas las prospecciones y finalmente llegaremos a Valdeajos y al pozo número 1 de Sargentes de la Lora. Estudiaremos todo el campo petrolífero de Ayoluengo, desde los caballos hasta cómo funcionaba el sistema de extracción del petróleo. Después bajaremos otra vez al Valle del Rudrón para venir hasta aquí, hasta el lugar donde se cargaban esos primeros camiones con el petróleo, traído en un oleoducto hasta aquí abajo. Pero vamos a empezar por el principio. Bueno, buenos días, pues hoy estoy en Cobanera, donde comienza hoy la búsqueda del petróleo. Ya desde hace más de 100 años se lleva buscando petróleo en esta zona y hoy lo encontraremos. 10 de la mañana, unos 2 grados bajo cero, y aquí tenemos el mapa de la ruta de hoy. Nos encontramos aquí, en Cobanera. La ruta de hoy será subir hasta Tubilla del Agua y recorrer los impresionantes desfiladeros y hoces del río Rudrón. Después subiremos hasta el páramo de la Lora, pasaremos por Valdeajos, Sargentes de Lora, bajaremos de nuevo hasta el valle del río Rudrón e iremos a hacer una pequeña visita hasta la zona de carga del petróleo. Pues esta será la ruta de hoy, así que a ponerse los guantes, que está frío, y empezamos. Ya he llegado al pueblo de Tubilla del Agua después de remontar unos 100 metros de altitud. Como peculiaridad de este pueblo, tiene aquí una serie de cascadas que aventuran ya este río en el Valle del Rudrón. Hay unos 0 grados de temperatura, vuelve a ser una ruta fría otra vez, pero con este cielo despejado, al contrario que la ruta anterior de Bilbao-Miranda, aquí cada vez va a ir haciendo más calor. No como la anterior, que cada vez iba haciendo más frío. Es algo más esperanzador, considero. Pues ahora nos adentraremos en todo lo que es el Valle del Rudrón. Desde 1900 ya la presencia de arenas asfálticas prevén la presencia de petróleo. La fuerza del agua del Rudrón y del Ebro ha excavado la piedra de forma que permiten aflorar las distintas capas y sobre todo estas arenas asfálticas, que sobre todo han aparecido en el Valle de Zamanzas. Pues contemplando un poco las vistas, me aventuro ya al Valle del Rudrón, donde tendremos todavía más pruebas de la presencia del petróleo. Pues aquí al lado de la iglesia de San Miguel, una iglesia de carácter monástico, aparece esta peculiaridad aquí que nos dice que es una pila bautismal medieval del siglo XI, es decir, tiene más de 1000 años, 1100 años de antigüedad, que estaba enterrada, y junto a la pila bautismal tenemos lo que dice que es un símbolo funerario también medieval, como si fuera una lápida, encontrada también en el cementerio de este pueblo de Tubilla del Agua. Durante los años 20 aumentarán las prospecciones, todas ellas de mano del sector privado, sin llegar a dar tampoco los resultados esperados, ¿no? Si hay afloramientos de petróleo un poco, digamos un agua un poco aceitosa, pero no es petróleo como tal. ¿Qué hace falta para que haya petróleo? Hace falta que se genere el propio petróleo y que el petróleo esté detenido por una capa de piedra muy dura. Gracias al Ebro y al Rudrón podemos ver, como si tuviéramos visión de rayos X, lo que hay bajo el suelo. Aquí tenemos
una gran losa de piedra, es decir, todo el subsuelo que hay hasta kilómetros y kilómetros por abajo son capas alternas de tierra y roca, tierra y roca. Aquí tenemos una de esas piedras. El petróleo, al ser un elemento ligero, más ligero que el agua, va ascendiendo desde el subsuelo hasta encontrarse con una de estas rocas, lo que sería el sello del yacimiento. Todavía no hemos encontrado yacimientos, pero vamos viendo puntos a favor para que en este sitio los haya. Solo hace falta un detalle más. Tras la guerra civil y condicionados por la escasez de material y por la posguerra, se seguirán haciendo prospecciones. Se llegarán a realizar un total de 7, de las cuales 4 traerán indicios de petróleo. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que tenemos en el subsuelo. Una capa de piedra dura, lo que puede ser el sello del petróleo, y debajo tierra más blanda. Como vemos, es condición necesaria que haya un sello de piedra para que pare el petróleo. Pero ¿qué ocurriría si esa piedra es plana? Si esa piedra es plana, lo que ocurre es que el petróleo asciende y se reparte por debajo de toda esta capa, de toda esta losa, de forma uniforme y muy estrecha. Hace falta otra cosa, lo que se llama la trampa del anticlinal. Aunque para nosotros las piedras nos parezcan muy duras, para la naturaleza son como plastilina, son maleables. Entonces, a lo largo de los años, mediante los movimientos tectónicos y los terremotos, se han ido deformando estas capas, formando incluso como olas que se pueden apreciar en cualquier paisaje. Estas ondas que hace la piedra, tenemos un tramo anticlinal, que sería la forma de puente, y un tramo sinclinal, que sería la forma de V. El petróleo al ascender y tocar con esta piedra dura se va desplazando hacia la parte del anticlinal, hacia la parte más alta, lógicamente, porque el petróleo es más ligero y asciende. Entonces se va acumulando en esos tramos anticlinales. ¿Esta zona está llena? La zona de Peñamaya es un claro ejemplo de un anticlinal que se ha ido deformando y erosionando por los ríos, dejándonos esta forma como si fuesen islas de piedra. Entonces ya tenemos arenas asfálticas, ligeros indicios de petróleo en prospecciones, piedras que actúan como sello a lo largo del subsuelo y pliegues estructurales que forman las trampas del anticlinal, donde podemos encontrar grandes bolsas de petróleo. Creo que ya casi lo tenemos todo, pero todavía no hemos encontrado los yacimientos. Seguimos adelante buscando. Pues aquí atrás, mientras vamos remontando el río Rudrón, hemos atravesado una de esas capas de piedra, una de esas losas, justo a la entrada del pueblo de Moradillo del Castillo. Ha sido un tramo bonito justo dar la curva detrás de las piedras y aparecer aquí encajonado en este valle, este pueblo. Hago una paradita aquí en el pueblo para descansar y justo aquí tenemos, como cosa anecdótica, piedras que servían a los molinos para moler el trigo, que las han aprovechado en vez de tirarlas y las han puesto aquí pues como o mesas o sillas. Se puede ver ahí la forma que tenía el engranaje. Como más anécdotas de Moradillo del Castillo, tenemos que su origen, el origen de su nombre está en 1065, en Muratiello y también Muradello, diminutivo de murado o lugar cercano o lugar cercado por un muro, e incluye la alusión al castillo que tuvo y que aún hoy se recuerda. Tenemos también parte de su historia, cómo estaba distribuido el censo, lo que se contaba en 1613, 421 ovejas, cabras. Nos pone también un mapa del Instituto Geográfico Nacional, con distintas rutas que se pueden hacer, sendero del petróleo, sendero histórico de la Guerra Civil Española. Y aquí donde estaría el yacimiento de petróleo también tenemos dólmenes prehistóricos y tenemos aquí restos de la Guerra Civil, como trincheras. Ahora mismo nos encontramos un poco más al sur, aquí, en Moradillo del Castillo. Voy a seguir remontando el río
El río ya se va por aquí y tomo este desvío aquí que me llevará ya hasta Valdeajos de la Lora. Vamos allá. Esto lo digo como recomendación. Como ciclistas, siempre que podamos quitar este tipo de piedras grandes de la carretera, debemos de intentar hacerlo para evitar accidentes o sustos, no solo a ciclistas, sino también a motoristas o a otro tipo de vehículos. Podemos evitar un pinchazo o un susto grande. Siempre que podamos hay que intentar parar y quitar las piedras, porque el mantenimiento de las carreteras también depende de nosotros. Bien, más arriba, en toda esta zona, está cubierta por este tipo de vegetación, este de aquí, que se llaman líquenes. Es decir, es un tipo de alga, pero terrestre, que crece en los árboles. En toda esta zona están llenos de estos líquenes. Los líquenes nos dan una señal, y es que son muy sensibles a la contaminación del aire. Esto nos quiere decir que en aquellos sitios donde hay líquenes, la calidad del aire es más incluso que excelente. Pues esto todavía, punto más a favor para la riqueza natural de las hoces del Alto Ebro y Rudrón. Fijaos, como estoy a la derecha, voy a ver si puedo parar. Unos corzos. Mira que intenté no hacer ruido, pero tienen un oído bastante fino. Bueno, ya he salido de las hoces del río Rudrón. Ahí atrás ya le teníamos. Y ya subimos en lo que es el páramo de las Loras. A partir de los años 50 el número de prospecciones se dispara, llegando incluso a alcanzar las 4 prospecciones por año. Y una profundidad de casi 5 kilómetros en los pozos de Valdelucio. Seguimos sin encontrar todavía ese petróleo, esos afloramientos de petróleo, pero seguimos muy cerca de ello. Ya en el páramo, soplando ya el viento de Burgos, vamos a continuar, a ver si da la casualidad que esto es un gran anticlinal debajo del cual podamos encontrar el petróleo. Vamos allá. La Ley de Hidrocarburos de 1958 intensificó de manera radical las prospecciones. Valdeajos es el nombre de una aldea española escondida en el páramo de Burgos a 1000 metros de altitud. La torre de su iglesia agrupa a 45 vecinos. Aquí todo era vida idílica, tranquilidad, sosiego. Son los años 60, España comienza a abrirse al exterior, comienza a mecanizarse el campo, comienza a haber tractores, y por si esto fuera poco, para la tranquilidad de pueblos como estos, es la primera vez que brota petróleo en España, y ha sido precisamente aquí, en esta aldea burgalesa. Y una torre metálica de perforación se levanta para dialogar con la vieja torre de la iglesia. El hidrocarburo se ha encontrado a 1380 metros de profundidad, pero los trépanos están dispuestos a seguir barrenando hasta los 4000. Las perspectivas son esperanzadoras. Grandes depósitos están ya dispuestos para recoger el líquido que entregue esta tierra generosa y que ha permanecido oculto desde el periodo geológico secundario. Y aquí lo tenemos, el punto exacto, el primero donde brotó petróleo en España, aquel 6 de junio de 1964. Durante 10 minutos brotaron más de 5.000 litros de este petróleo que llegó a manchar toda esta zona de aquí hacia allá. Del pozo se ha montado un laboratorio. Los primeros cálculos indican que la clase del petróleo obtenido es de un 86%, es decir, de excelente calidad. El petróleo es de buena calidad en tanto que es ligero y tiene poco azufre. Sin embargo, los niveles de vanadio y arsénico que tiene el petróleo envenenan los catalizadores de las refinerías, lo que imposibilita completamente su refinación. No obstante, en los años 66 se llevan unos 50.000 barriles de petróleo a la refinería de Cartagena para intentar refinarse. Lamentablemente, sin éxito. ¿Para qué nos queda este petróleo? Pues es un petróleo que se utiliza
como combustible puro. Es decir, el petróleo le separas el agua y el gas y lo puedes quemar. ¿Quién, por ejemplo, eran los principales consumidores de este petróleo? Pues las fábricas de la zona, por ejemplo, SNIAZ en Torrelavega o la fábrica de vidrio de Burgos. Utilizaban el propio petróleo de las loras para quemarlo y utilizarlo de combustible. Este es el nicho de mercado de este petróleo. El petróleo ha puesto en el páramo palpitaciones de corazón mecánico. Pues estamos aquí ya sobre el páramo, más de 1000 metros de altitud. ¿Qué tenemos aquí debajo? Tenemos debajo un plano anticlinal, es decir, tenemos la losa de piedra que guarda el petróleo. Pero no es un anticlinal normal, sino que es un anticlinal fallado. Aquí tenemos la escanografía 3D del suelo, pasado a un diagrama de esquema. Esto es lo que tenemos debajo, se ve perfectamente el anticlinal fallado, es decir, por algún terremoto o tal, la tierra se rompe y se desplaza sobre sí misma. El petróleo no está en una gran balsa, sino que está en lo que se llaman lentejones, es decir, en pequeñas bolsitas. Lo que quiere decir que cada pozo está sobre un lentejón distinto, es decir, cada pozo tiene su petróleo con sus características y su presión. El petróleo se guarda, es más ligero que el agua, entonces el agua por debajo empuja el petróleo y genera gas, por lo que el petróleo está entre la losa, el gas y el agua. En cuanto se perfora el pozo, la presión del gas hace que el petróleo salga disparado hacia arriba. Esa es una presión natural que se utiliza para sacar el petróleo. Cuando esta presión ya no es suficiente, se utilizan máquinas de bombeo, es decir, como estas, los famosos caballitos, que van bombeando el petróleo y lo van sacando. Inicialmente se habían hecho unas estimaciones de que se podrían sacar de todo este yacimiento unos 10 millones de barriles. Se ha superado con creces, ya que se han llegado a sacar casi 18 millones de barriles. Los yacimientos más rentables, teníamos el pozo Ayoluengo 1 que está al otro lado de Saloma, los más rentables se colocan en este valle de aquí, que se llama la falla de Ayoluengo, es decir, estamos sobre la falla esta del sistema anticlinal y es donde mejores yacimientos de petróleo tenemos. En las mayores épocas de esplendor se han llegado a sacar un total de 6.000 barriles de petróleo por día. Actualmente, y lo que se ha sacado en los últimos años, son menos de 200 y menos de 150 barriles al día, pero siguen siendo barriles al día. Por eso no considero que esto haya sido un fracaso. Mayor fracaso habría sido no intentarlo. Además, el campo funciona de una manera muy eficiente, es decir, el propio gas que sale de los yacimientos de petróleo, de los pozos, se utiliza para dar energía eléctrica al campo de extracción, lo que provoca que se autoabastezca a sí mismo de energía. Esto es una cosa muy eficiente porque además permite que un yacimiento en el que se saca tan poco petróleo como este pueda ser rentable gracias al aprovechamiento del gas para autoabastecerse. El gas se quema, genera energía eléctrica, hace funcionar los motores de bombeo, todos los mecanismos y todas las maquinarias para separar el agua del petróleo, porque al principio viene un poco mezclado. Vamos a acercarnos al caballito. Como veis, tiene ahí un engranaje que utiliza para mover el caballo y sacar el petróleo, y aquí tenemos el petróleo. Aquí lo tenemos. Hemos conseguido encontrar a lo largo de hoy el petróleo de Burgos. Fijaos los tubos y todo el sistema. Ayoluengo número 32. Allí tenemos todo lo que es la instalación de extracción y almacenaje.
Aquí estamos en el mirador de San Felices de Rudrón. Ahí abajo tenemos todo el Valle del Rudrón que va a morir al Valle del Ebro. Una vista espectacular, se ve todas las formaciones, las capas que forman todo este valle. Tenemos una capa superior, erosionada, tierra, otra capa, más tierra. Desde aquí se ve perfectamente todo esto que he ido comentando durante el vídeo. Una vista impresionante, pues el oleoducto llega más allá todavía, a Quintanilla de Escalada. Vamos allá. Pues aquí estamos. Cuando las carreteras no eran buenas, se decidió bajar el petróleo desde el páramo hasta este lugar, hasta el lado de Quintanilla Escalada, en un oleoducto de unos 25 centímetros de diámetro. Y aquí es donde cargaban esos camiones en los años 60 y principios de los 70. La carga se realizaba en este lugar, de aquí salía un tubo y los camiones se colocaban a ambos lados y les cargaban por arriba el petróleo, el crudo. Ahora esto está completamente abandonado, solo dominado por la vegetación. Da cosa este tipo de naturaleza de industria muerta, el silencio que hay aquí ahora. Posteriormente, con la inversión en carreteras, ya no hacía falta traer el petróleo hasta aquí, podían subir perfectamente los camiones a cargar arriba. El oleoducto finalmente quedó desmantelado en 1993, hace ya casi 30 años. Y ahora tenemos aquí este montón de nada abandonado, hablando por sí solo al lado de Quintanilla Escalada. El bullicio y el movimiento de aquellos años, pese a haber pasado ya 60 años, Valdeajos sigue siendo lo mismo que lo que fue antaño. El mismo pueblo, con las mismas casas e incluso menos población. Algunos podrían considerarlo como un fracaso. Yo soy de los que piensan que mayor fracaso es no haberlo intentado. Se quiso buscar el petróleo y se buscó, se quiso encontrar y se encontró, se quiso extraer y 18 millones de barriles. Que no fuese de la calidad adecuada para refinarlo, eso ya no dependía de nosotros, sino del propio suelo. Quizás podría ser el propio suelo el que se ha envenenado a sí mismo para salvar la riqueza natural de los páramos y valles que precisamente hemos ido recorriendo y hemos visto. Pues vamos a dejar aquí al caballito, que es uno de los originales de los años 60, descansar en paz y nos vemos en la siguiente ruta.